La nota estaba ahí, sobre la mesa de madera gastada donde habíamos compartido tantas cenas navideñas. Papel blanco, letra de Marcelina, palabras que cortaban como vidrio roto. Vacaciones familiares. Limpia toda la casa antes de que regresemos. Ni siquiera se molestó en firmarla. Ni siquiera me miró a los ojos cuando la dejó caer entre los restos de la cena que yo había preparado durante horas. El silencio llenó el comedor. Adrián, su marido, evitaba mi mirada mientras empacaba los últimos regalos en cajas brillantes. Los niños, Johanna y Samuel, corrían por la sala gritando de emoción por el viaje a Disney. Ni una palabra para la abuela. Ni un abrazo. Ni siquiera un gracias por la cena, abuela. Sofía, mi propia empleada, la que yo contraté y pagué durante años, recogía sus cosas con una sonrisa triunfante. Ella también se iba con ellos. A mis 71 años, me quedaba sola para limpiar los desastres de una familia que había olvidado mi nombre. Marcelina se acercó ajustándose el collar de perlas que le regalé en su boda. $500 que saqué de mis ahorros de toda la vida. Esperamos que esté impecable cuando regresemos, mamá. Especialmente el baño de arriba y la cocina. Sofía dice que tú no limpias bien los rincones. Sus palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Los invitados, algunos vecinos que habían venido a cenar, intercambiaron miradas incómodas. Algunos sonrieron con lástima. Otros desviaron la vista hacia sus platos. Levanté la nota con manos que ya no temblaban. La doblé cuidadosamente, como si fuera un documento importante. Sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que nadie pudo interpretar. Por supuesto, hija. Que tengan un buen viaje. Mi voz salió serena, casi musical. Marcelina parpadeó, esperando quizás una discusión, lágrimas, súplicas. Pero yo había aprendido que las palabras más poderosas son las que no se dicen. Los vecinos comenzaron a despedirse uno por uno. Mauricio Aguilar, el hombre mayor que vivía al final de la calle, se detuvo junto a mí. Florencia, si necesitas cualquier cosa. Sus ojos arrugados mostraban comprensión. Había visto esta escena demasiadas veces en nuestro barrio. Madres convertidas en sirvientas de sus propios hijos. Estaré bien, Mauricio. Siempre estoy bien. Le apreté la mano suavemente. Cuando todos se fueron, la casa quedó envuelta en un silencio espeso. Marcelina y su familia partirían al día siguiente temprano hacia el aeropuerto. 2 semanas en Orlando. 2 semanas gastando el dinero que Adrián ganaba como gerente en la empresa textil. Dinero que nunca alcanzaba para comprarme mis medicamentos, pero que siempre sobraba para vacaciones de lujo. Caminé lentamente hacia mi habitación, la más pequeña de la casa. La que me asignaron cuando se mudaron temporalmente hace 5 años. Temporal se había vuelto permanente. Temporal se había vuelto humillación diaria. Me senté en la cama angosta y saqué de debajo del colchón una carpeta de manila que guardaba como un tesoro. Documentos. Escrituras. Papeles que Marcelina nunca se molestó en leer cuando firmó el poder hace años, confiando en que su madre era demasiado vieja para entender los términos legales. Pero yo había entendido cada palabra, cada cláusula, cada derecho que me correspondía. La casa estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. El poder que le di solo era para manejar algunas cuentas, nunca para venderla o hipotecarla. Marcelina había asumido que la casa era suya, que yo era solo una inquilina tolerada en mi propia propiedad. Abrí la carpeta con cuidado. Las hojas crujieron como hojas secas de otoño. Adentro estaba todo lo que necesitaba. La escritura original de la casa que compré con el seguro de vida de mi esposo. Los recibos de todos los arreglos que pagué a lo largo de los años. Las facturas de servicios que seguían llegando a mi nombre. Y algo más importante, el contrato que había firmado la semana pasada con una empresa de cerrajería. La nota de Marcelina seguía en mi mano. La alicé sobre la mesa de noche y la leí una vez más. Limpia toda la casa. Sonreí de nuevo, esta vez con algo que podría confundirse con ternura materna. Limpiaría la casa, sí. La limpiaría de una manera que mi hija nunca había imaginado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces navideñas del vecindario parpadeaban como estrellas perdidas. En unas horas comenzaría el año nuevo. Un año que sería completamente diferente.
Un año en el que Florencia Chávez dejaría de ser la madre invisible para convertirse en la mujer que siempre había sido por dentro, pero que había olvidado por amor mal entendido. La maleta de Marcelina estaba abierta en su habitación. Ropa cara, zapatos italianos, perfumes franceses. Todo pagado con el dinero que nunca sobraba para comprarme un abrigo nuevo. Cerré la puerta de su cuarto suavemente. Mañana, cuando se fueran, comenzaría el proceso de limpieza más profundo de mi vida. Los recuerdos llegaron como olas en la madrugada, mientras escuchaba los pasos apresurados de Marcelina preparando las maletas en el piso de arriba. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que mi hija me abrazaba al despertar, en que sus ojos brillaban cuando me veía llegar del trabajo con algún dulce en la bolsa. Hubo un tiempo en que yo era su heroína, no su sirvienta. Cerré los ojos y me transporté 30 años atrás. Marcelina tenía 15 años cuando perdimos a su padre en ese accidente automovilístico que partió nuestra vida en dos. Ella se aferró a mí como una náufraga al último pedazo de madera flotante. «Mamá, no me dejes nunca», susurraba entre lágrimas en esas noches infinitas donde el dolor parecía demasiado grande para nuestro pequeño departamento. Trabajé 3 empleos para mantenerla en el colegio privado que tanto quería. De día limpiaba oficinas, por las tardes cuidaba niños en el parque, por las noches cosía ropa para las señoras del barrio rico. Mis dedos sangraron literalmente sobre esa máquina Singer vieja, pero cada dólar que ganaba iba directamente a su educación, su ropa, sus caprichos de adolescente. «Mija, tú vas a tener todo lo que yo no pude tener», le repetía mientras contaba monedas en la mesa de la cocina. Cuando conoció a Adrián en la universidad, yo fui la primera en celebrarlo. Él venía de una familia acomodada, tenía modales refinados, hablaba de negocios con una seguridad que me tranquilizaba. Por fin mi niña va a estar bien, pensé. Gasté $2,000 de mis ahorros en su vestido de novia. Dinero que había guardado durante años para arreglar el techo de la casa que goteaba cada invierno. Los primeros años de matrimonio fueron armoniosos. Marcelina y Adrián venían a visitarme los domingos, traían flores, comíamos juntos en el patio trasero que yo mantenía lleno de rosas y jazmines. Ella me contaba sus planes de embarazarse, de comprar una casa más grande, de viajar por Europa. Yo la escuchaba con orgullo maternal, creyendo que había criado bien a mi única hija. El cambio fue gradual, tan sutil que no lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Primero fueron las visitas más espaciadas. «Estamos muy ocupados, mamá. Adrián está ascendiendo en la empresa y yo tengo muchos compromisos sociales». Luego las llamadas se volvieron mecánicas, protocolarias. «¿Cómo estás?» «Bien. Nosotros también. Te hablo después». Y colgaba. Cuando nació Joana, su primera hija, pensé que mi papel de abuela me devolvería el lugar en su corazón. Me equivoqué. Las visitas al hospital fueron restrictas. La doctora dice que no puede haber muchas personas. Solo la familia inmediata. Yo, que la había parido y criado sola, ya no era familia inmediata. Era un accesorio incómodo de su nueva vida. Los años siguientes fueron un descenso lento hacia la invisibilidad. Marcelina y Adrián compraron una casa en el barrio exclusivo con la ayuda de un préstamo que yo avalé usando mi propiedad como garantía. «Es solo una formalidad, mamá. Tú sabes que siempre pagaremos puntualmente». Nunca pagaron ni $1. Cuando los bancos comenzaron a presionar, vendieron esa casa y se mudaron a la mía. Temporalmente, hasta que resolvamos los papeles legales. 5 años después, yo dormía en la habitación más pequeña de mi propia casa. La habitación principal la ocupaban ellos. Mi sala se había convertido en el cuarto de juegos de los niños. Mi comedor era su oficina improvisada donde Adrián trabajaba hasta tarde hablando por teléfono sobre inversiones y negocios que yo no entendía. Poco a poco dejé de ser Florencia para convertirme en mamá. ¿Puedes lavar esto? Mamá, ¿puedes cuidar a los niños mientras salimos? Mamá, ¿puedes cocinar algo rápido porque llegamos tarde? Mi nombre desapareció de las conversaciones. Mi opinión dejó de importar. Mis necesidades se volvieron irrelevantes. Cuando me enfermé de diabetes el año pasado, Marcelina suspiró con fastidio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Las medicinas son carísimas. Como si mi enfermedad fuera un capricho, no una condición que requería cuidados. Adrián calculó en voz alta cuánto costarían las insulinas mensualmente.
$300 que salían del presupuesto familiar. Tendremos que ajustar las vacaciones de verano, murmuró con resignación teatral. Pero siguieron comprando ropa de marca. Siguieron saliendo a restaurantes caros los fines de semana. Siguieron renovando sus teléfonos cada 6 meses. Mi medicina se compraba de la más genérica, cuando se compraba. Más de una vez me saltaron las dosis para que el dinero alcanzara para los gastos importantes de la casa. El momento exacto en que me convertí en empleada doméstica de mi propia hija fue sutil pero definitivo. Sofía llegó como ayuda temporal cuando nació Samuel, el segundo nieto. Pero en lugar de ayudarme a mí con las tareas pesadas, se convirtió en la asistente personal de Marcelina. Yo seguía limpiando, cocinando, lavando. Sofía peinaba a Marcelina, le organizaba el closet, la acompañaba de compras. ¿Por qué necesitamos 2 empleadas?, pregunté una tarde con genuina confusión. Marcelina me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Sofía no es empleada, mamá. Es mi asistente. Tú eres mi madre. Es diferente. Diferente significaba que yo trabajaba gratis. Diferente significaba que yo no tenía horarios ni derechos laborales. Diferente significaba que mi amor maternal se había convertido en mano de obra gratuita. Ahora, escuchando sus pasos apresurados preparándose para irse de vacaciones sin siquiera preguntarme si quería acompañarlos, entendí que el camino de regreso hacia mi dignidad no pasaba por súplicas ni explicaciones. Pasaba por acciones concretas que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en esta casa que siempre había sido mía. El descubrimiento llegó por casualidad, como suelen llegar las revelaciones que cambian el curso de una vida. Era un martes de octubre, 3 meses antes de esa cena navideña que se había grabado en mi memoria como hierro al rojo vivo. Marcelina había salido con las amigas del club social, esa reunión semanal donde las señoras bien casadas planeaban eventos benéficos que nunca beneficiaban a nadie excepto a su propia imagen pública. Yo estaba limpiando su habitación, como hacía cada día religiosamente, cuando encontré el teléfono olvidado sobre la cama. La pantalla se iluminó con una notificación de mensaje. No era mi intención leer la conversación privada de mi hija, pero las primeras palabras aparecieron automáticamente en la pantalla. Ya te deshiciste del problema de tu madre. Mis manos temblaron sosteniendo el aparato. El mensaje venía de Patricia Olivares, una de sus amigas del club, esposa de un empresario textil que presumía sus viajes a Europa cada temporada. Con el corazón latiendo como un martillo contra el pecho, toqué la pantalla para leer la conversación completa. Ya te deshiciste del problema de tu madre. Todavía no. Adrián dice que es complicado sacarla legalmente de la casa. ¿No pueden mandarla a un asilo? Mi cuñada metió a su suegra en uno por $2,000 mensuales. Adrián calculó que sale más barato mantenerla ahí limpiando gratis que pagarle a alguien más. Pero estoy harta de verle la cara todos los días. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Seguí leyendo con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como quien no puede apartar la vista de un accidente de tránsito. Además, ¿quién va a cuidar a los niños cuando salimos? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a lavar la ropa? Sofía se encarga de mis cosas personales, pero el trabajo pesado lo hace la vieja. La vieja. Así me llamaba mi propia hija cuando hablaba de mí con sus amigas. No mamá. No Florencia. La vieja. Patricia respondió con una cadena de emojis riéndose. Pero igual debe ser incómodo tenerla ahí. No puedes convencerla de que se vaya por voluntad propia. Lo he intentado. Le sugiero que busque un apartamento pequeñito, que ya es hora de que tenga su independencia. Pero se hace la tonta. Dice que está bien aquí, que esta es su casa. Mi respiración se volvió irregular. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en la orilla de la cama. Su casa. Mi hija creía genuinamente que esta era su casa, que yo era una inquilina tolerada por caridad familiar. La conversación continuaba con detalles que me helaron la sangre. Adrián habló con un abogado. Dice que como ella firmó algunos papeles hace años, podemos demostrar que nos transfirió la propiedad voluntariamente. Solo necesitamos que se vaya por unos meses para establecer abandono de domicilio. ¿Y si no se va? Tendremos que ser más creativas. Hacerle la vida imposible hasta que ella misma decida irse. Hacerle la vida imposible. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente.
Las tareas cada vez más pesadas. Los comentarios hirientes sobre mi edad. Las burlas sutiles delante de invitados. La comida que se acababa justo cuando yo tenía hambre. El aire acondicionado que no funcionaba solo en mi habitación durante el verano. Todo había sido calculado. Seguí deslizando la pantalla hacia arriba para leer mensajes más antiguos. Había meses de conversaciones sobre el problema mamá. Patricia no era la única confidente. Había un grupo de chat llamado Amigas del Alma donde participaban 5 mujeres, todas discutiendo estrategias para deshacerse de padres ancianos que se habían vuelto cargas inconvenientes. Mi papá se resbaló en el baño la semana pasada. Por un momento pensé que el problema se resolvería solo, pero se recuperó completamente. Mala suerte. El mensaje era de Fernanda Ramírez, a quien yo conocía de vista en el supermercado. Siempre me saludaba cordialmente, preguntaba por mi salud con una sonrisa que ahora entendía era completamente falsa. Otra participante, Paula Aguilar, compartía: ustedes tienen suerte. Al menos sus viejos limpian y cocinan. El mío solo se la pasa viendo televisión y pidiendo que le traigan todo a la cama. Gastamos $800 mensuales en medicinas para sus achaques. Marcelina había respondido a ese mensaje. Por eso digo que mi situación no es tan mala. La vieja trabaja más que cualquier empleada doméstica. Y gratis. Sofía me cuesta $500 al mes, pero ella solo se encarga de mis cosas personales. El resto lo hace mamá sin protestar. Sin protestar. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una campana funeral. Habían interpretado mi silencio como conformidad. Habían confundido mi amor incondicional con estupidez. Habían asumido que mi generosidad era debilidad. Pero había más. Mucho más. Encontré una conversación donde Adrián participaba directamente en la planificación de mi desalojo. El abogado dice que necesitamos documentar que la casa requiere reparaciones mayores que ella no puede costear. Si logramos probar que es un peligro para su salud vivir aquí, podemos gestionar un traslado forzoso a una residencia geriátrica. Reparaciones que ella no puede costear. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. Yo había mantenido esa casa impecable durante décadas. Había pagado cada reparación, cada mejora, cada actualización con mi propio dinero. Los recibos estaban guardados meticulosamente en mi habitación, junto con todos los documentos que probaban mi propiedad indiscutible. El plan era más elaborado de lo que había imaginado. Tenían fechas, estrategias, contactos. Habían investigado residencias geriátricas económicas en las afueras de la ciudad. Lugares donde costaba $1,500 mensuales mantener a una persona mayor. Sale más barato que una empleada doméstica de planta, había calculado Adrián fríamente. Cuando escuché la puerta principal abrirse, apagué rápidamente el teléfono y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Marcelina subió las escaleras tarareando una canción alegre, probablemente satisfecha por haber resuelto algunos detalles más de mi futuro desalojo con sus amigas. «Mamá, terminaste de limpiar el baño», gritó desde el pasillo. Su voz era neutra, casi amable. La misma voz que usaba conmigo todos los días mientras planeaba secretamente deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. «Ya casi termino, hija», respondí con la misma serenidad de siempre. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. El dolor había sido reemplazado por una claridad cristalina. La confusión había dado paso a una determinación férrea. Esa noche, cuando toda la casa dormía, saqué mi carpeta de documentos y comencé a hacer llamadas. La primera fue al abogado que había redactado mi testamento años atrás. La segunda, a un cerrajero de confianza. La tercera, a una empresa de mudanzas. Si querían jugar con cartas marcadas, tendrían que enfrentar a una jugadora que conocía todas las reglas mejor que ellos. Y que, a diferencia de ellos, tenía la ley de su lado. La mujer que despertó esa mañana ya no era la misma que se había dormido con el corazón destrozado por los mensajes de su hija. Durante las horas silenciosas de la madrugada, mientras escuchaba la respiración tranquila de quienes planeaban mi destrucción, algo se cristalizó en mi interior. No ira. No venganza ciega. Algo mucho más poderoso. Propósito. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 5 años, pero esta vez no fui directo a la cocina a preparar el desayuno de la familia.
Esta vez me senté en mi pequeña habitación con una libreta y un bolígrafo, y comencé a escribir. No lágrimas, no lamentaciones. Un plan. El primer nombre en mi lista fue Mauricio Olivares, el abogado que había manejado los papeles de la casa cuando mi esposo murió. Mauricio tenía ahora 75 años, pero seguía ejerciendo desde un pequeño despacho en el centro de la ciudad. Lo había ayudado económicamente cuando su esposa se enfermó de cáncer hace 10 años. $500 que le presté sin pedirle intereses ni fechas de pago. Nunca me los devolvió, pero nunca se los reclamé. Mauricio, soy Florencia Chávez. Necesito que revises unos documentos urgentemente. Su voz al teléfono sonó sorprendida, pero genuinamente cálida. Florencia, querida, ¿cómo estás? Hacía años que no sabía de ti. Estoy en problemas legales, Mauricio. Mi hija cree que mi casa es suya. La cita quedó para esa misma tarde. Le dije a Marcelina que tenía consulta médica, una mentira que ella aceptó sin cuestionar. No llegues muy tarde, mamá. Tengo amigas que vienen a tomar té y necesito que la casa esté perfecta. Su tono era el de una patrona dando instrucciones a la servidumbre. El despacho de Mauricio olía a libros viejos y café reposado. Él me recibió con un abrazo que no esperaba, lleno de calidez genuina que contrastaba brutalmente con el frío calculado de mi propia casa. Te ves cansada, Florencia. ¿Qué está pasando realmente? Le conté todo. Los mensajes. Los planes. La manera en que me habían convertido en empleada doméstica gratuita en mi propia propiedad. Mauricio escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, frunciendo el ceño cuando llegué a las partes más dolorosas de la historia. Déjame revisar los documentos que trajiste, murmuró después de mi relato. Extendió los papeles sobre su escritorio como un detective examinando evidencias de un crimen. Florencia, este poder que le diste a tu hija es muy específico. Solo para manejar cuentas bancarias y algunos trámites menores. Ella no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. ¿Estás seguro? Completamente. Además, tienes todos los recibos de mantenimiento, mejoras y servicios. Esta casa es tuya por derecho propio, y cualquier juez lo confirmaría en 5 minutos. Sus palabras fueron como agua fresca después de meses en el desierto. ¿Qué puedo hacer? Mauricio se reclinó en su silla de cuero gastado. Legalmente, puedes desalojarlos cuando quieras. Son inquilinos sin contrato en tu propiedad. Pero emocionalmente, es tu hija, Florencia. ¿Estás segura de que quieres llegar a este extremo? La pregunta me golpeó como una bofetada suave pero firme. ¿Estaba segura? Cerré los ojos y recordé los mensajes. La vieja. Problema mamá. Hacerle la vida imposible. Cuando los abrí, mi voz salió firme como el acero. Completamente segura. Entonces necesitaremos actuar rápido y legalmente impecable. Voy a preparar una notificación formal de desalojo. 30 días es lo mínimo que exige la ley. No tengo 30 días, Mauricio. Se van de vacaciones mañana por 2 semanas. Es mi oportunidad. Mauricio alzó las cejas. ¿Qué tienes en mente? Quiero cambiar las cerraduras mientras están fuera. Cuando regresen, encontrarán sus pertenencias empacadas y la notificación legal de desalojo. Es arriesgado, Florencia. Podrían acusarte de desalojo ilegal. ¿Con qué base? Es mi casa, no hay contrato de alquiler, no pagan renta. Y tú dijiste que tengo derecho legal completo. El viejo abogado sonrió por primera vez en la tarde. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Me gusta tu estilo. Vamos a hacerlo todo perfectamente legal. Te voy a preparar toda la documentación necesaria. Notificación de desalojo, certificación de propiedad, todo sellado y firmado. Salí de ese despacho con una carpeta nueva llena de documentos que blindaban mi posición legal. Pero más importante que los papeles, salí con algo que había perdido hacía años. La sensación de tener control sobre mi propia vida. La segunda llamada fue a Cerrajería Segura, una empresa que había visto anunciada en el periódico local. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. 5 puertas. ¿Cuánto costaría? $350, señora. ¿Para cuándo lo necesita?
Para mañana en la tarde, después de las 2. $350. Una fracción de lo que gastaban en una sola cena en restaurante. Una cantidad ridícula comparada con los miles que había invertido manteniendo esa casa durante décadas. La tercera llamada fue la más difícil emocionalmente. Mudanzas rápidas. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito que empaquen y trasladen todas las pertenencias de 3 personas. Ropa, objetos personales, muebles que no sean míos. Todo debe estar listo para entregar en una dirección que les daré después. ¿Para cuándo, señora? En 10 días. Es importante que sea exacto. ¿Y el destino? Había pensado en esto durante horas. Un depósito de almacenamiento. Yo me encargo de rentarlo y darles la dirección. $400 por el servicio de empaque y traslado. $60 mensuales por el depósito. Números que podía manejar perfectamente con mi pensión y los ahorros que había acumulado viviendo como una prisionera en mi propia casa. Cuando regresé a casa, Marcelina estaba en la sala con sus amigas del club, riéndose y bebiendo té en la vajilla de porcelana que había sido de mi madre. Ni una me saludó cuando pasé. Yo era invisible, el fantasma que mantenía la casa funcionando sin merecer reconocimiento. Mamá, ¿puedes traer más galletas? Y asegúrate de que sean de las buenas, no de las baratas que compraste la semana pasada. La voz de Marcelina flotó desde la sala como si fuera la dueña del lugar dando órdenes a la servidumbre. Por supuesto, hija, respondí con la misma dulzura de siempre. Pero mientras colocaba las galletas importadas en el plato de porcelana, sonreí para mis adentros. En menos de 3 semanas, ella estaría pidiendo galletas en la casa de alguna de sus amigas, porque esta casa habría vuelto a ser lo que siempre fue, mi hogar. Esa noche, cuando todos dormían, llamé a la empresa de depósitos. Necesito rentar una unidad de almacenamiento. ¿Tienen disponibilidad inmediata? Sí, señora. Tenemos unidades de diferentes tamaños. ¿Qué cantidad de cosas necesita guardar? Los muebles de una casa de 3 habitaciones. El plan estaba tomando forma como una sinfonía que yo dirigía desde las sombras. Cada llamada, cada arreglo, cada detalle legal se organizaba como las piezas de un rompecabezas que había estado resolviendo inconscientemente durante años de humillación. Mañana comenzaría mi liberación. El día de la partida amaneció con esa claridad cristalina que solo trae el invierno. Desde mi ventana observé cómo Adrián cargaba las maletas en el auto mientras Marcelina supervisaba cada movimiento con esa meticulosidad obsesiva que heredó de mí, aunque jamás lo reconocería. Los niños corrían por el jardín delantero gritando de emoción por el viaje a Disney World. $500 diarios iban a gastar en esas vacaciones. Dinero que nunca sobraba para arreglar mi dentadura rota. Mamá, ¿estás segura de que no necesitas nada del supermercado? Estaremos fuera 2 semanas, gritó Marcelina desde la entrada. Su preocupación era puramente práctica. Se aseguraba de que la casa estuviera bien abastecida para que yo pudiera mantener todo funcionando durante su ausencia. Como una máquina que debe tener combustible suficiente para operar sin supervisión. Estoy bien, hija. Que disfruten mucho el viaje, respondí desde la puerta, agitando la mano como la madre amorosa que habían esperado que fuera hasta el final. Adrián me saludó con un movimiento rápido de cabeza. Los niños ni siquiera voltearon a despedirse. Sofía se instaló en el asiento delantero como si fuera parte de la familia nuclear. El auto se alejó por la calle arbolada llevándose todo lo que había definido mi existencia durante los últimos 5 años. Esperé hasta que desapareciera completamente de mi vista antes de cerrar la puerta y comenzar la transformación más importante de mi vida. Mi primera llamada fue a Mauricio. Ya se fueron. Está lista toda la documentación. Completamente. Tengo las notificaciones de desalojo, la certificación actualizada de propiedad y una orden judicial preventiva en caso de que intenten regresar por la fuerza. ¿Estás segura de que quieres proceder? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Perfecto. El cerrajero llegará a las 2 como acordamos. Yo estaré ahí a las 4 con todos los papeles. También contraté a un notario para que certifique el proceso completo. La segunda llamada fue a Mudanzas Rápidas. Soy Florencia Chávez. Acordamos el empaque para dentro de 10 días. Necesito confirmar todos los detalles. Por supuesto, señora.
La dirección del depósito ya está lista. Sí. Almacenes Seguros. Unidad 247. Tienen las llaves y toda la documentación. Colgué el teléfono y caminé lentamente por cada habitación de la casa. Mi casa. Durante 5 años había limpiado estos pisos pensando que estaba sirviendo a mi familia. Hoy entendía que había estado manteniendo mi propiedad para el día en que volviera a reclamarla. La habitación principal, donde dormían Marcelina y Adrián, tenía esa decoración pretenciosa que a ella tanto le gustaba. Cortinas de seda, muebles importados, una cama king size que costó $3,000. Todo pagado con tarjetas de crédito que yo avalaba sin saberlo, usando mi casa como garantía. Abrí el closet y contemplé la colección de ropa que valía más que el salario anual de una maestra de escuela. En el baño principal, los cosméticos estaban organizados como en una tienda departamental. Cremas antiarrugas de $200, perfumes franceses, maquillaje profesional. Todo mientras yo usaba jabón de glicerina y crema hidratante de la farmacia más barata. Sonreí tocando los frascos caros. En 10 días, todo esto estaría empacado en cajas dentro de un depósito frío y húmedo. La habitación de los niños era un museo de juguetes y ropa de marca. Videojuegos que costaban $60 cada uno. Zapatos deportivos de $150 que se quedaban pequeños en 6 meses. Bicicletas, patinetas, equipos electrónicos. Una fortuna acumulada mientras yo remendaba mi ropa interior porque no había presupuesto para comprar nueva. A las 2 en punto exacto llegó el cerrajero. Roberto Aguilar, un hombre de mediana edad con manos expertas y discreción profesional. Señora Chávez, vengo a cambiar las cerraduras. Adelante. Son 5 puertas. La principal, la trasera, la del sótano y las 2 puertas laterales. ¿Algún tipo de cerradura específica? Las mejores que tenga. Quiero que sean imposibles de forzar. Roberto asintió sin hacer preguntas. En su línea de trabajo había visto suficientes dramas familiares para no indagar en los detalles. Mientras él trabajaba, yo comencé mi propia tarea. Empaqué cuidadosamente todas mis pertenencias personales en 2 maletas pequeñas. Ropa, medicinas, documentos importantes, las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Todo lo que realmente me pertenecía cabía en 2 maletas. El resto, los muebles, los electrodomésticos, la decoración, siempre había sido mío por derecho legal. A las 4 llegó Mauricio acompañado de un notario, una mujer mayor que se presentó como Carmen Ramírez. Florencia, aquí tienes todo. Notificación oficial de desalojo con 30 días de plazo, certificación de propiedad actualizada y una orden judicial que prohíbe cualquier intento de entrada forzosa. Carmen el notario revisó cada documento meticulosamente. Todo está en orden legal perfecto. ¿Dónde quiere que coloquemos las notificaciones? En la puerta principal y en la mesa del comedor. Lugares donde no puedan decir que no las vieron. Roberto terminó su trabajo y me entregó 5 juegos nuevos de llaves. Listo, señora. Estas cerraduras son de alta seguridad. Sería prácticamente imposible abrirlas sin las llaves correctas. ¿Cuánto le debo? $350, como acordamos. Saqué el dinero de mi cartera sin dudarlo. Era una inversión en mi libertad que valía cada centavo. Roberto guardó sus herramientas y se despidió discretamente. Mauricio y Carmen certificaron la colocación de las notificaciones y me entregaron copias de todos los documentos. ¿Estás preparada para lo que viene, Florencia?, preguntó Mauricio antes de irse. Pueden reaccionar violentamente cuando regresen. Que reaccionen como quieran. La ley está de mi lado, y ustedes son testigos de que todo se hizo correctamente. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa por primera vez en 5 años. El silencio era diferente. No era el silencio pesado de la opresión, sino el silencio limpio de la libertad recuperada. Caminé por cada habitación nuevamente, pero esta vez como propietaria, no como servidumbre. Esa noche cené en la mesa del comedor usando la vajilla buena que había heredado de mi madre. Serví vino en las copas de cristal que solo se usaban para las visitas importantes. Encendí las velas aromáticas que Marcelina guardaba para ocasiones especiales. Por primera vez en años, yo era la ocasión especial en mi propia casa. Antes de dormirme,
Revisé mi teléfono. Tenía varios mensajes de Marcelina desde Orlando. Fotos de los niños en los parques, videos de las atracciones, selfies de la familia feliz gastando dinero como si fuera agua. Todo perfecto por acá, mamá. Espero que estés cuidando bien la casa. Le respondí con un mensaje simple. Todo bajo control, hija. Disfruta mucho. No mentía. Todo estaba perfectamente bajo control. Mi control. En 9 días regresarían esperando encontrar a la misma mujer sumisa que habían dejado. En cambio, se encontrarían con Florencia Chávez, propietaria legal de su hogar, quien había decidido que era hora de que cada persona ocupara el lugar que le correspondía. Los 9 días de libertad absoluta pasaron como un sueño lúcido del que no quería despertar. Cada mañana me levantaba sin el peso de las expectativas ajenas, sin la lista mental de tareas que otros esperaban que cumpliera. Por primera vez en años, el tiempo me pertenecía completamente. El tercer día después de su partida llegó el equipo de mudanzas rápidas. 4 hombres eficientes dirigidos por un supervisor que se presentó como Santiago López. Señora Chávez, venimos a empacar las pertenencias que nos indicó por teléfono. Perfecto. Todo lo que está en la habitación principal, el closet completo, el baño principal, la habitación de los niños, y los muebles que no son antiguos de madera. Santiago revisó la lista detallada que le había preparado. Y los electrodomésticos nuevos. La televisión de pantalla plana del dormitorio principal, el equipo de sonido, la cafetera italiana, todo lo que se compró en los últimos 5 años. Había hecho una investigación minuciosa. Cada objeto adquirido después de que se mudaran a mi casa sería empacado y trasladado al depósito. Observé desde la sala cómo desmontaban metódicamente la vida que habían construido sobre mi sacrificio. Las cajas se llenaban con ropa de marca, zapatos italianos, perfumes franceses, juguetes caros, gadgets electrónicos. 5 años de lujos pagados con mi silencio y mi trabajo gratuito. ¿Tiene alguna instrucción especial para el transporte?, preguntó Santiago mientras sus empleados envolvían cuidadosamente la televisión de $3,000. Que todo llegue en perfectas condiciones al depósito. No quiero que después digan que rompimos algo por venganza. El supervisor asintió con respeto profesional. En su trabajo había visto muchas separaciones familiares, pero pocas tan organizadas y legalmente impecables como esta. Todo estará perfecto, señora. Somos muy cuidadosos con las pertenencias de nuestros clientes. Mientras ellos trabajaban, yo me dediqué a limpiar a fondo cada espacio que quedaba libre. No por obligación, sino por amor propio. Quería que mi casa volviera a ser exactamente como era antes de que la invadieran con su desorden pretencioso. Cada superficie brillaba, cada rincón olía a limpio, cada objeto estaba en su lugar correcto. El 7º día recibí un mensaje de Marcelina. Mamá, mañana regresamos temprano. Llegamos como a las 6 de la tarde. Ten lista una cena rica porque estamos muertos de hambre y cansancio del viaje. La audacia del mensaje me sorprendió incluso después de todo lo descubierto. Ni siquiera preguntaba cómo estaba yo. Solo daba órdenes sobre la cena que esperaba encontrar preparada. Le respondí, que tengan buen viaje de regreso, hija. Un mensaje neutral que no prometía nada ni negaba nada. Marcelina lo interpretaría como aceptación sumisa, como siempre había hecho. Pero yo conocía el peso real de esas palabras. La noche antes de su regreso, me senté en la sala vacía de sus pertenencias y contemplé la transformación. Los muebles que quedaban eran todos míos. La mesa de comedor de madera maciza que compré cuando me casé, las sillas tapizadas que mandé hacer con mi primer sueldo, la vitrina donde guardaba la porcelana de mi madre. La casa había vuelto a respirar con su personalidad original. En la mesa del comedor, perfectamente visible, estaban las notificaciones legales. 3 documentos sellados y firmados que cambiarían para siempre la dinámica familiar. La notificación de desalojo les daba 30 días para encontrar otra vivienda. La certificación de propiedad confirmaba mi derecho legal absoluto sobre la casa. La orden judicial prohibía cualquier intento de entrada forzosa o intimidación. Esa última noche dormí en mi habitación, pero no en la cama pequeña que había usado durante 5 años. Volví a instalarme en la habitación principal, en la cama matrimonial donde había dormido con mi esposo durante 30 años. Las sábanas eran las mías, bordadas a mano por mi madre como regalo de bodas. Todo había vuelto a su lugar natural.
El día del regreso amaneció gris y frío. Desde la ventana de mi habitación principal podía ver la calle por donde aparecería el auto que traía de vuelta a la familia que había vivido en mi casa como parásitos elegantes. A las 5:30 comencé a preparar café en mi cafetera antigua, la que usaba antes de que llegaran con sus aparatos italianos de $500. A las 6:10 exactas escuché el motor del auto en la entrada. Voces cansadas de viaje, risas de niños, el sonido de maletas siendo arrastradas. Pasos familiares subiendo por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la emoción de un momento esperado durante años. Escuché la llave girando en la cerradura. Una vez. 2 veces. El sonido metálico de frustración cuando la llave no entró completamente. «Qué raro», murmuró la voz de Adrián. «Debe estar trabada». Más intentos infructuosos. «Marcelina, trajiste tu llave». «Obvio que traje mi llave. Déjame intentar». El sonido de otra llave siendo forzada contra una cerradura que ya no reconocía esas llaves. «No entra». ¿Qué le pasó a la cerradura? «Debe estar dañada». «Toca el timbre para que mamá nos abra». El timbre sonó una vez. Después otra vez. Más insistente. Caminé lentamente hacia la puerta, saboreando cada paso, cada segundo de este momento que había planeado meticulosamente. Respiré profundo antes de abrir. «Hola, familia», dije con una sonrisa serena. «¿Qué tal el viaje?» Marcelina estaba parada en el umbral con cara de confusión total. «Mamá, ¿qué le pasó a las cerraduras? Nuestras llaves no funcionan». «Ah, eso», respondí con naturalidad absoluta. «Cambié todas las cerraduras. Tengan la amabilidad de pasar al comedor. Hay unos documentos importantes que necesitan leer». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Adrián fue el primero en reaccionar. «¿Cómo que cambiaste las cerraduras? Esta es nuestra casa». Mi sonrisa se mantuvo inmutable. «No, Adrián. Esta es mi casa. Y esos documentos que están en la mesa se lo van a explicar todo muy claramente». Marcelina empujó la puerta y entró como una tromba, seguida por Adrián y los niños cargados de souvenirs de Disney. Sus pasos resonaron en el piso de madera mientras se dirigían al comedor como soldados marchando hacia una batalla que no sabían que ya habían perdido. La noche de la verdad había comenzado. El comedor se llenó de un silencio mortal cuando Marcelina tomó el primer documento de la mesa. Sus ojos recorrieron las líneas legales mientras su rostro pasaba del cansancio del viaje a la confusión, después al shock, y finalmente a una palidez que jamás había visto en ella. Adrián se acercó por detrás para leer por encima de su hombro, mientras los niños corrían hacia lo que había sido su habitación. «¿Qué es esto, mamá?» La voz de Marcelina salió como un susurro ronco. «Es una notificación de desalojo». «¿Desalojo? ¿De qué estás hablando? Esta es nuestra casa». «No, hija. Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa. Y ese documento te está notificando legalmente que tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». Adrián arrebató los papeles de las manos de Marcelina. Sus ojos de contador entrenado para leer documentos legales se movían rápidamente de línea en línea. «Esto no puede ser legal. Tú nos diste poder sobre la propiedad hace años». «Revisa el segundo documento, Adrián. Ahí está la certificación actualizada de propiedad. El poder que firmé era solo para manejar algunas cuentas, nunca para transferir la propiedad». Los gritos de los niños llegaron desde el segundo piso. «Papá, mamá, todas nuestras cosas desaparecieron. ¿Dónde están nuestros juguetes? ¿Dónde está mi computadora?» Marcelina se dirigió hacia las escaleras como un huracán. «¿Dónde están nuestras cosas, mamá? ¿Qué hiciste con nuestras pertenencias?» La seguí con pasos tranquilos, disfrutando cada segundo de su desesperación. «Sus pertenencias están seguras en un depósito de almacenamiento. La dirección está en el tercer documento». La habitación principal estaba vacía excepto por mis muebles originales. El closet, completamente limpio. El baño, despojado de todos los cosméticos caros. Marcelina abrió y cerró las puertas de los armarios como si esperara que sus cosas aparecieran mágicamente. «Esto es robo».
Vas a ir a la cárcel por esto. Su voz se había convertido en un chillido histérico. No es robo, hija. Es recuperación de mi propiedad. Todo lo que se llevaron al depósito fueron cosas compradas después de mudarse a mi casa sin mi permiso. Adrián apareció en el umbral de la habitación con el teléfono en la mano. Estoy llamando a la policía. Esto es allanamiento de morada. Llama tranquilamente. Pero revisa el tercer documento antes. Es una orden judicial que me protege de cualquier acusación de desalojo ilegal. Los niños lloraban desconsoladamente en su habitación vacía. Johanna, de 8 años, se aferró a las piernas de su madre. Mami, ¿dónde están mis muñecas? ¿Dónde está mi tablet? Samuel, de 5 años, se tiró al suelo en una rabieta épica. Quiero mis juguetes. Quiero mi cama. Tranquilos, niños, dije con la voz suave que había usado para calmarlos durante años cuando sus padres estaban demasiado ocupados. Sus cosas están guardadas. Sus papás les van a explicar dónde van a vivir ahora. Marcelina me miró con ojos que destilaban odio puro. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Familia. La palabra salió de mi boca con una risa amarga. Familia es llamarme, la vieja, cuando hablas con tus amigas. Familia es planear hacerme la vida imposible hasta que me vaya por voluntad propia. Su rostro perdió el último vestigio de color. ¿De qué hablas? Leí los mensajes en tu teléfono. Marcelina. Todo el grupo de chat de las amigas del alma, planeando cómo deshacerse del problema mamá. La conversación con Adrián sobre fingir reparaciones costosas para justificar meterme en un asilo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián dejó caer el teléfono. Marcelina se dejó caer en el borde de lo que había sido su cama, ahora solo un colchón desnudo sobre una base de metal. Mamá, nosotros nunca. ¿Nunca qué, hija? ¿Nunca me trataron como empleada doméstica gratuita? ¿Nunca se aprovecharon de mi amor de madre para vivir como parásitos en mi casa? ¿Nunca calcularon que me salía más barato mantenerme limpiando gratis que contratar una empleada real? Los vecinos habían comenzado a asomarse por las ventanas. Las voces alzadas y el llanto de los niños habían creado un espectáculo que toda la calle podía presenciar. Mauricio Aguilar, el vecino del final de la cuadra, se acercó cautelosamente al jardín delantero. «Está todo bien, Florencia». Su voz atravesó la ventana abierta del segundo piso. «Todo perfecto, Mauricio. Solo un malentendido familiar que se está resolviendo». Marcelina corrió hacia la ventana. «Señor Aguilar, mi mamá se volvió loca. Nos echó de nuestra propia casa». «Es su casa, no la nuestra», gritó Adrián desde el pasillo. «Y tenemos 30 días para irnos. Pero gastamos una fortuna en este viaje. No tenemos dinero para una mudanza inmediata. Los depósitos de apartamentos cuestan miles de dólares». La realidad financiera de su situación comenzó a golpearlos como una avalancha. Durante años habían vivido por encima de sus posibilidades, gastando dinero que no tenían en lujos que no necesitaban, porque sabían que tenían casa gratis y empleada doméstica sin costo. «El depósito está pagado por 6 meses», dije con calma imperturbable. «Tienen tiempo suficiente para organizarse. La dirección está en los documentos, junto con el código de acceso». Marcelina se desplomó completamente. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas maquilladas con cosméticos caros comprados con dinero que nunca alcanzaba para mis medicinas. «Mamá, por favor. Somos tu familia. ¿Dónde vamos a vivir?» «En el mismo lugar donde pensaban que iba a vivir yo cuando me mandaran al asilo», respondí sin una pizca de compasión en la voz. Buscando opciones, haciendo números, ajustando el presupuesto a la realidad. Adrián intentó una última jugada desesperada. «Esto va a quedar horrible en tu expediente legal. Ningún juez va a aprobar que eches a tus propios nietos a la calle. Los nietos que nunca me saludaban, que nunca me daban las gracias, que nunca me preguntaban cómo estaba. Los nietos cuyos padres me habían convertido en una extraña en mi propia casa». La policía llegó justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer joven, tocaron la puerta con profesionalismo neutro. «Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico».
No hay disturbio, oficiales, dije abriéndoles la puerta completamente. Solo una notificación legal de desalojo siendo ejecutada. Todos los documentos están en orden. Entregué las copias certificadas al oficial mayor, quien las revisó meticulosamente. Todo parece estar en orden legal perfecto, señora. ¿Los notificados han causado algún problema? Ninguno. Solo sorpresa comprensible. El oficial se dirigió a Marcelina y Adrián. Entienden que tienen 30 días para desalojar voluntariamente. Pero es mi madre. No puede echarnos así. Señora, legalmente ella puede. Es su propiedad y ustedes no tienen contrato de alquiler. La humillación pública estaba completa. Los vecinos, los policías, todos eran testigos de la caída de la familia que se había creído dueña de una casa que nunca les perteneció. Los policías se retiraron después de confirmar que todo estaba en orden legal, pero la tensión en la casa se espesó como niebla tóxica. Marcelina y Adrián se quedaron parados en la sala, rodeados de muebles que ya no les pertenecían, procesando lentamente la magnitud de su nueva realidad. Los niños habían dejado de llorar por agotamiento, pero seguían aferrados a sus padres como náufragos a un madero flotante. Necesitamos hablar, murmuró Adrián con la voz ronca. A solas. Marcelina asintió mecánicamente. Se dirigieron hacia lo que había sido su habitación, pero se detuvieron en seco al recordar que ya no había privacidad posible en un cuarto vacío. Pueden usar el patio trasero, ofrecí con cortesía helada. Yo me quedaré con los niños. Era una generosidad calculada. Quería que procesaran completamente la devastación financiera que enfrentaban sin la presión de mantener las apariencias delante de los pequeños. Mientras ellos salían al jardín para su conversación desesperada, me senté en el sofá junto a Joana y Samuel. Durante años había sido la abuela invisible que les daba de comer, los bañaba, los consolaba cuando tenían pesadillas. Ahora era la única adulta estable en su mundo que se desmoronaba. Abuela, ¿por qué papá y mamá están tan enojados?, preguntó Joana con esa intuición aguda que tienen los niños para detectar crisis familiares. Porque a veces los adultos cometen errores muy grandes, mi amor. Y cuando eso pasa, tienen que enfrentar las consecuencias. Vamos a vivir en la calle. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas nuevas. No, pequeño. Sus papás van a encontrar una casa nueva. Tal vez más pequeña, pero será su casa de verdad. Tú no vas a venir con nosotros. No, mi cielo. Esta es mi casa, y yo me quedo aquí. Desde la ventana podía ver la conversación del patio. Adrián gesticulaba violentamente con las manos, calculando números en el aire. Marcelina se había dejado caer en una de las sillas de hierro forjado, con la cabeza entre las manos. La realidad financiera los golpeaba como martillazos consecutivos. Sin casa gratis, tendrían que pagar alquiler. Entre $1,500 y $2,000 mensuales por algo decente en la zona. Sin empleada doméstica gratuita, tendrían que contratar ayuda o sacrificar el tiempo que Marcelina dedicaba a sus actividades sociales. Sin la estabilidad de vivir en propiedad ajena, tendrían que hacer depósitos, conseguir fiadores, demostrar ingresos estables. Adrián ganaba $4,000 mensuales como gerente. Un sueldo respetable para una persona soltera, pero insuficiente para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. Los gastos mensuales de la familia superaban los $5,000. La diferencia la habían cubierto durante años con mi subsidio involuntario, casa gratis, servicios gratuitos, cuidado infantil gratuito. Marcelina regresó del patio con los ojos hinchados y rojos. Mamá, necesitamos que seas razonable. No podemos mudarnos en 30 días. Necesitamos tiempo para ahorrar para los depósitos. El tiempo se acabó hace 5 años, cuando decidieron convertir mi amor maternal en servidumbre gratuita. Pero somos tu familia, insistió con desesperación creciente. ¿Y dónde estaba esa familia cuando me llamabas, la vieja, con tus amigas? ¿Dónde estaba cuando planeaban hacerme la vida imposible para que me fuera? Eso eran solo desahogos. No era en serio. Saqué mi teléfono y abrí las capturas de pantalla que había tomado de sus conversaciones. Lean esto en voz alta delante de los niños. Díganles exactamente qué pensaban hacer con su abuela. El teléfono tembló en mis manos, no de miedo, sino de una ira controlada que había estado gestándose durante años.
Adrián se acercó a leer la pantalla. Su rostro se descompuso progresivamente. Florencia, esto se tomó fuera de contexto. Marcelina estaba frustrada, pero nunca. ¿Nunca qué, Adrián? ¿Nunca calculaste con un abogado cómo sacarme de mi propia casa? ¿Nunca investigaste asilos baratos para deshacerte del problema, mamá? Marcelina se desplomó en el sofá junto a los niños, que la miraban con confusión total. Su mundo de madre perfecta y esposa exitosa se desmoronaba pieza por pieza. Los mensajes no cuentan toda la historia, mamá. Estábamos estresados, teníamos presiones económicas. Presiones económicas. La risa que salió de mi garganta sonó como cristales rotos. $1,000 en un restaurante el mes pasado no eran presión económica. $500 en zapatos para ti no eran presión económica. $3,000 en televisión nueva no eran presión económica. Adrián intentó recuperar el control de la conversación. Mira, Florencia, entendemos que te sentiste mal. Podemos ir a terapia familiar, arreglar las cosas, establecer nuevas reglas de convivencia. No hay nuevas reglas, Adrián. Hay una sola regla. Esta es mi casa y ustedes ya no viven aquí. Pero los niños van a sufrir, gritó Marcelina jugando su última carta emocional. ¿Los mismos niños que nunca me saludaban cuando llegaba del supermercado cargada de bolsas? ¿Los mismos niños que aprendieron de ustedes que la abuela era invisible? Eso no es justo. ¿Saben qué no es justo? Trabajar como esclava en mi propia casa mientras ustedes vivían como reyes. Lavar su ropa sucia mientras mi ropa se deshacía de vieja. Cocinar sus comidas favoritas mientras yo comía las sobras. Mi voz se elevó por primera vez en la noche, cargada de años de resentimiento acumulado. Los niños comenzaron a llorar nuevamente, asustados por la intensidad emocional que no entendían completamente. Marcelina los abrazó con desesperación teatral. ¿Ves lo que estás causando? ¿Ves el daño que le estás haciendo a tu propia familia? No les estoy haciendo daño. Les estoy enseñando consecuencias. Les estoy mostrando que las acciones tienen resultados. Les estoy demostrando que el amor maternal no es infinito cuando se abusa de él sistemáticamente. Adrián se dirigió hacia la puerta con pasos decididos. Vamos, Marcelina. Nos quedaremos en un hotel esta noche. Mañana buscaremos abogados. Encontraremos alguna manera de revertir esto. Busquen todos los abogados que quieran. Mauricio Olivares es uno de los mejores de la ciudad, y él preparó toda la documentación. Marcelina se levantó lentamente, cargando a Samuel mientras Joana se aferraba a su mano. Esto no va a quedar así, mamá. Vas a arrepentirte de lo que estás haciendo. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado 5 años en hacerlo. Se dirigieron hacia la puerta arrastrando las maletas del viaje que jamás habían desempacado. En el umbral, Marcelina se volvió para una última súplica. Mamá, por favor, piénsalo una noche más. Podemos arreglar esto como familia civilizada. Buenas noches, Marcelina. Tienes la dirección del depósito en los documentos. Y recuerda, 29 días a partir de mañana. La puerta se cerró con un sonido definitivo que resonó por toda la casa vacía. Por primera vez en 5 años, el silencio que llenó mi hogar fue paz absoluta. El amanecer del día siguiente trajo una claridad que no había sentido en décadas. Me desperté en mi cama matrimonial, en mi habitación principal, en mi casa recuperada. El silencio no era el vacío pesado de la soledad, sino la plenitud serena de la libertad reconquistada. Por primera vez en 5 años, no tenía que levantarme a preparar desayuno para personas que me trataban como mobiliario. Desayuné tranquilamente en la mesa del comedor, usando la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre. Café en la taza de flores pintadas a mano que Marcelina había declarado demasiado anticuada para sus reuniones sociales. Pan tostado con la mermelada casera que hacía cada verano, pero que nunca alcanzaba a disfrutar porque se la terminaban otros. El sabor de cada bocado era libertad pura. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Mauricio Olivares, con esa puntualidad profesional que tanto admiraba. Florencia, ¿cómo te sientes esta mañana? Como una mujer de 71 años que acaba de recuperar su dignidad, Mauricio. Me imagino que intentarán presionarte para que cambies de opinión.
Que intenten todo lo que quieran. Mi decisión es definitiva. Perfecto. Te llamé para confirmarte que todos los documentos están registrados oficialmente. Si hay cualquier problema legal, tienes mi respaldo completo. Gracias, Mauricio. No solo por el trabajo legal, sino por creer en mi derecho a recuperar mi vida. A las 10 llegó la primera llamada de Marcelina. La dejé sonar hasta que se cortó. Después llegó un mensaje de texto. Mamá, los niños no durmieron bien en el hotel. Están preguntando cuándo vamos a casa. Por favor, recapacita. No respondí. No había nada que recapacitar. La segunda llamada fue de Adrián. Florencia, hablé con 3 abogados esta mañana. Todos dicen lo mismo, tienes derecho legal total. Pero esto se puede resolver en familia, sin llegar a extremos. Tampoco contesté esa llamada. Los extremos habían llegado 5 años atrás, cuando decidieron convertir mi amor maternal en explotación sistemática. A mediodía llegó una visita inesperada. Paula Aguilar, una de las amigas del club de Marcelina, tocó mi puerta con expresión compungida y calculadamente dulce. Florencia, querida, me enteré de lo que pasó. Debe haber sido un malentendido terrible. No fue ningún malentendido, Paula. Fue una decisión muy meditada. Pero Marcelina está devastada. Los niños están confundidos. ¿No crees que está siendo un poco extrema? Su sonrisa falsa me recordó exactamente por qué había tomado la decisión correcta. ¿Extrema? ¿Cómo planear meterme en un asilo para robarme la casa? ¿Cómo llamarme, la vieja, en sus conversaciones de grupo? ¿Cómo calcular que me salía más barato mantenerme como empleada gratuita? La sonrisa de Paula se desvaneció instantáneamente. Florencia, esas conversaciones eran solo desahogos entre amigas. No reflejaban sus verdaderos sentimientos. Claro que los reflejaban. Reflejaban exactamente lo que pensaban de mí, un problema que resolver, una carga que eliminar. Pero ahora los niños van a sufrir las consecuencias. Los niños van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no se puede abusar del amor de una madre indefinidamente. Que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Paula se retiró con el rabo entre las piernas, seguramente para reportar a Marcelina que la estrategia de presión social también había fallado. Por la tarde llegó mi momento favorito del día. Caminé lentamente por cada habitación de mi casa, tocando mis muebles, respirando mi aire, disfrutando mi espacio. En la sala, me senté en el sillón que había comprado con mi primer sueldo como secretaria. En la cocina, preparé el té en la tetera de porcelana que me regaló mi esposo en nuestro 10º aniversario. El jardín trasero me recibió con el perfume de las rosas que había plantado y cuidado durante 20 años. Marcelina siempre se quejaba de que ocupaban demasiado espacio y quería reemplazarlas con césped artificial más moderno y fácil de mantener. Ahora mis rosas podían crecer en paz, sin la amenaza de ser arrancadas por caprichos decorativos ajenos. Esa noche recibí una llamada que no esperaba. Era Samuel, mi nieto de 5 años, llorando al teléfono. Abuela, ¿por qué no puedo ir a tu casa? ¿Por qué estamos en este hotel feo? La voz inocente me atravesó el corazón como una daga, pero mantuve mi resolución firme. Pequeño, a veces los adultos cometen errores muy grandes, y cuando eso pasa, todo cambia. Tus papás van a encontrar una casa nueva donde van a ser muy felices. Pero ¿por qué no puedes venir con nosotros? Porque esta es mi casa, Samuel. Y después de muchos años, finalmente puedo vivir en ella en paz. Cuando colgué, las lágrimas vinieron por primera vez desde que había comenzado todo este proceso. No lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de liberación. Lágrimas de una mujer que había elegido su dignidad por encima de la comodidad familiar. Lágrimas de alguien que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Los siguientes días trajeron más intentos de reconciliación. Flores enviadas por delivery con tarjetas que decían de tus nietos que te extrañan. Llamadas de familiares lejanos que Marcelina había movilizado para presionarme. Visitas de vecinos preocupados por mi bienestar emocional. Pero también trajeron algo más valioso, la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Cada mañana me despertaba en mi cama, en mi habitación, en mi casa. Cada comida la disfrutaba sin prisa,
sin cocinar para otros, sin lavar platos ajenos. Cada noche me dormía en el silencio elegido, no en el silencio impuesto por quienes me habían convertido en fantasma. El día 25 recibí la notificación de que habían retirado sus pertenencias del depósito. Habían encontrado un apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. $1,800 mensuales, más depósito, más servicios. La realidad financiera de vivir sin subsidios maternales los había golpeado como un tsunami. El día 30, exactamente al cumplirse el plazo legal, llegó una carta certificada. Era de Marcelina, escrita a mano en papel con membrete del bufete de abogados que habían contratado. Mamá, legalmente tienes razón. Emocionalmente, jamás te lo voy a perdonar. Los niños preguntan por ti todos los días, pero les he explicado que su abuela eligió una casa vacía por encima de su familia. Leí la carta una sola vez antes de guardarla en la carpeta, junto con todos los documentos del proceso. No sentí culpa, no sentí arrepentimiento. Sentí la satisfacción profunda de quien ha recuperado su vida después de años de vivir para otros. Esa noche, por primera vez en décadas, me miré en el espejo del baño principal sin ver a una mujer derrotada. Vi a Florencia Chávez, propietaria de su casa, dueña de su tiempo, arquitecta de su destino. A los 71 años había aprendido la lección más importante de la vida, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Me senté en la sala con una copa de vino tinto, el buen vino que guardaba para ocasiones especiales. Esta era la ocasión más especial de todas, la celebración de mi libertad reconquistada. Alcé la copa hacia el retrato de mi esposo que colgaba en la pared. Mi amor, me tomó 5 años, pero finalmente recuperé nuestra casa. Finalmente recuperé mi dignidad. El silencio que siguió no era vacío. Era plenitud. Era paz. Era el sonido de una mujer que había elegido vivir sus últimos años como dueña de su propia historia. Mi nombre ya no era el de ellos. Mi historia apenas empezaba.